Buenas tardes a todos. Mi agradecimiento y mi reconocimiento al doctor Rogelio Rodarte, presidente de nuestro colegio, a su mesa directiva, así como a todos los colaboradores que hicieron posible pues la realización de este congreso. No, no han cambiado, no han puesto no, ese no es. El ultrasonido se ha convertido en una herramienta de trabajo cada vez más útil para el anestesiólogo, sobre todo en el campo de la anestesia regional. Al inicio, su uso se enfocó en la localización específica y directa de los nervios y sus estructuras adyacentes. La aplicación del ultrasonido ha sido actualmente considerada como gol estándar en la instalación de accesos vasculares, al igual que algunos procedimientos diagnósticos para anestésicos. Y en la anestesia regional está logrando pues un lugar preponderante eh, posterior a la neuroestimulación. Sus principales ventajas son ser un examen portátil, por lo tanto evita un traslado innecesario a otros servicios, lo que es importante en caso de pacientes hemodinámicamente inestables. Además de no ser invasivo y de no tener costos adicionales y de no emitir radiaciones. La incorporación de la ultrasonografía, así como el conocimiento de la zonoanatomía, junto con la disección de cadáveres, nos han dado un avance inimaginable junto con la disección de cadáveres, y el ultrasonido. Nos han dado unos avances lo que es anestesia y analgesia regional. Hay que referir que también se aplican procedimientos relacionados a accesos vasculares, así como el uso de fines diagnósticos, ¿verdad? En la práctica de la anestesiología, como son los estudios de ecocardiografía, elevo de pleura y pulmón, estómago, FATS, extendido, eh, la vía aérea y el mismo nervio óptico. Su aplicación en los bloqueos regionales se enfocó inicialmente para la identificación directa de los nervios y sus ramas. Así también por primera vez superamos la famosa técnica ciega. También por primera vez tenemos una herramienta que nos guía a el sitio exacto y en tiempo real, como nos los han mostrado la doctora y los anteriores. Al realizar el bloqueo de nervios, se observa pues de forma exacta y en tiempo real. Tengo que señalar que en los últimos años los bloqueos interfaciales han llamado demasiado la atención y cada día crecen más estas técnicas. Hay muchos estudios y publicaciones de este tipo de bloqueos. Aquí en estas imágenes vemos con claridad unas diferencias ecográficas entre el nervio y las fascias. Aquí vemos los troncos nerviosos de un bloqueo supraclavicular y del otro lado estamos viendo un bloqueo TAP, donde se ven los espacios interfaciales de los músculos que lo componen, como es el músculo transverso, el músculo oblicuo, eh, interno y externo. El uso de de la ultrasonografía es una herramienta que el anestesiólogo está obligado a conocer y a utilizar, ya que complementa, así como lo comentaron, y profundiza el examen físico, aporta información que facilita las decisiones clínicas. Pero tenemos que tener una serie de situaciones, que es el conocimiento de la zonoanatomía, obtener los conocimientos necesarios para la realización de los bloqueos, más la utilización en la actualidad, y actualizarse, perdón, así como una práctica continua. Hay que saber elegir el bloqueo, el que sea el más adecuado en función del procedimiento y de las características del paciente. En la actualidad, las fascias ya están consideradas como un sistema.
así como es el sistema óseo, como es el sistema muscular. Las fascias están compuestas de tejido conectivo. Estas se envuelven y conectan y comunican prácticamente todos los componentes de nuestro organismo. Se ha demostrado en los últimos años que es un tejido activo y resistente, que cumple con muy importantes funciones de movimientos, de organización y de separación, especialmente los músculos. Asegura su protección y su autonomía, además de que se sabe que tiene una gran trascendencia últimamente en el metabolismo corporal. La fascia tiene una estrecha relación entre los diferentes componentes del músculo, específicamente en el movimiento corporal humano, lo que resulta interesante de estudiar y profundizar para una mejor comprensión del papel que juega la anestesia regional desde sus componentes biológicos, anatómicos y fisiológicos. Existen 4 tipos de fascias: la fascia superficial, la fascia profunda y la fascia visceral y la parietal. La fascia que nos interesa en este tema pues es la fascia profunda, aunque también la fascia superficial. La fascia profunda porque es la que envuelve los grupos musculares y también los nervios, vasos y huesos. La fascia superficial porque, como ustedes saben, es el tejido subcutáneo hipodermis y pues en su parte más profunda se conecta con ramificaciones de nervios, vasos y linfáticos. Winnie en 1973, en la era de la pre-neuroestimulación, introduce el bloqueo 3 en 1, buscando otra opción como una alternativa a las múltiples inyecciones. Este bloqueo está basado en la inyección aplicada entre las fascias musculares del psoas, de los procesos transversos lumbares, del músculo cuadrado lumbar y el músculo ilíaco, para que así se alcance el plexo lumbar por medio de difusión. En 1989, Daniels utiliza un doble chasquido aponeurético, introduce un bloqueo donde utiliza grandes volúmenes de anestésico, como en todos los bloqueos que vamos a ver enseguida, y que con una sola inyección de la fascia a nivel ligamento ilioinguinal logra bloquear las 3 ramas del plexo lumbar. A partir de este trabajo, se ha visto el incremento exponencial en las publicaciones de los bloqueos interfaciales. La inyección de un anestésico local entre 2 o más fascias da como resultado un bloqueo interfacial. Generalmente se requiere mayores volúmenes de anestésicos en el bloqueo de los nervios. Más adelante veremos los hipotéticos mecanismos de acción, pues aún son materia de investigación. El éxito de los bloqueos interfaciales ha sido contundente porque se ha observado una gran eficacia y seguridad en estos procedimientos y que tienen efectos analgésicos, pero últimamente se les ha dado incluso efectos anestésicos. Actualmente se han publicado muchos artículos sobre estas técnicas a nivel global, destacando sus éxitos y sus alcances anestésicos basados en la evidencia. Existen una serie de factores que influyen en la difusión de estos anestésicos locales. Como ya vimos, los bloqueos interfaciales son aquellos que, empleando como referencia los planos musculares y sus fascias, emplean grandes volúmenes de anestésicos locales para bloquear simultáneamente ramas nerviosas separadas del punto de la punción y pueden a veces ser visibles o no visibles con el ultrasonido. Los mecanismos de acción hipotéticos que les comentaba es según la zona anatómica donde se realizan los bloqueos interfaciales. Tenemos el bloqueo por difusión compartimental, en donde el anestésico inyectado se esparce en un compartimento más o menos cerrado y por lo mismo baña todas las estructuras de este mismo compartimento. El bloqueo de difusión facial, el anestésico fluye entre las fascias debido a que son canales y el anestésico se difunde por donde hay menor presión. El bloqueo de absorción intravenosa del anestésico, pues es por las zonas ricamente vascularizadas, el anestésico local se absorbe y llega así a bloquear el compartimento que deseamos bloquear. En el bloqueo por cercanía, el anestésico local es inyectado en un punto muy alejado del compartimento a bloquear y ya sea por razones anatómicas, se difunde hacia el compartimento
hasta este compartimiento que queremos. Ejemplos que tenemos son el ESP y el bloqueo del cuadrado lumbar. Y el bloqueo nociceptivo facial, pues el anestésico local actúa sobre los receptores que poseen las propias fascias. Esto es novedoso, pues antes no se le conocía que tuviera este tipo de receptores. Los principales bloqueos interfaciales eh, son aplicados en la pared abdominal y en la pared torácica. Los bloqueos de pared abdominal tenemos los anteriores, los laterales y los posteriores. Los anteriores son el bloqueo de la vaina de los rectos y el bloqueo semilunar. No es que sean todos, sino para mí son los que ahorita son más importantes. En los bloqueos laterales tenemos el TAP subcostal, el TAP block, el bloqueo ilioinguinal, iliohipogástrico y el bloqueo de la fascia transversa. Y en los bloqueos posteriores, porque son los más nuevos, tenemos el bloqueo los 3 bloqueos de cuadrado lumbar y el ESP block. Los populares PECs son los bloqueos con más publicaciones, al igual que el Brilma, en lo referente a la pared torácica. También el bloqueo PEN de la cadera y últimamente bloqueo clavipectoral en la región del cuello. Y probablemente hay muchos más que se estén desarrollando, como lo han comentando, dándole así un gran avance a la anestesia y a la analgesia regional. Estos bloqueos escogí porque creo que pues son ahorita los que más se usan, pero como han comentado, hay otros bloqueos que se están usando y hay muchísimos estudios y nuevas revistas que están dando estudios y que se está hablando mucho de todos estos bloqueos interfaciales. Iniciamos con los bloqueos de pared abdominal. Dice el maestro español, el doctor Vicente Roques, que este grupo de técnicas no, ha nacido no para competir con los bloqueos centrales, sino para convivir. Con ellos, así aumentar el arsenal terapéutico que integra la analgesia multimodal, recordándonos con ellos que en la mayoría de los casos solo se consigue bloqueo sensitivo óptimo y un limitado o ausente bloqueo visceral. La clasificación del doctor Roques de los bloqueos interfaciales del abdomen está de acuerdo a la zona topográfica y a los músculos y ramos de nervios que se bloquean. Así los divide en anteriores, laterales y posteriores. La exploración ultrasonográfica debe comenzar con el transductor o sonda en la línea media o línea alba, dirigiéndose de lateral a posterior, pasando por la línea axilar media y dirigiéndose a la línea media posterior. En esta exploración vemos de derecha a izquierda que el primer músculo tenemos el recto del abdomen. Al término de este músculo se encuentra una estructura tendinosa llamada línea semilunar, donde inician los músculos oblicuos externos y oblicuo interno y el transverso. Estos se alinean en esta forma paralela hasta llegar al triángulo de Petit, que está formado por el músculo oblicuo externo, el músculo dorsal y como base tiene la cresta ilíaca. Considerándose esta zona el término de la pared anterolateral del abdomen y empezando la pared posterior por los 3 músculos muy conocidos como es el psoas ilíaco, el cuadrado lumbar y el erector de la espina. Empezaremos hablando de los bloqueos de pared anterior del abdomen y son los que afectan el ramo cutáneo anterior intercostal, que son los bloqueos de la vaina de los rectos y el bloqueo semilunar. La parte superior del lado derecho tenemos el bloqueo de vainas de los rectos. Fue una técnica descrita por Smith en 1988. El transductor se coloca a un lado de la línea media sobre el músculo recto del abdomen. La aguja se introduce en plano lateral a medial. Veremos las fascias anterior y posterior del músculo recto, aplicando una dosis de 10 mililitros en la fascia inferior del músculo recto. Este bloqueo provee analgesia sobre la línea media anterior de la pared del abdomen, desde la apófisis gifoides hasta la sínfisis del pubis,
Por lo tanto, está indicada en cirugías o en analgesias que involucren la incisión media de la línea media o paramedia de la pared anterior del abdomen. El bloqueo semilunar es un bloqueo más completo que el de la vaina de los rectos. El transductor se sitúa sobre la línea semilunar, a la mitad de una línea trazada entre el ombligo y el borde subcostal. Aquí se ve claramente el músculo recto en forma de escalera, que es lo que vamos a buscar. Y estos músculos que forman estas escaleras es el músculo oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso. La posición se hace de medial a lateral hasta alcanzar el plano sobre la línea semilunar, dirigiéndose la aguja a la fascia inferior del músculo oblicuo interno sobre el músculo transverso. El volumen será de 10 mililitros por cada lado. El bloqueo de la pared lateral del abdomen involucra el ramo cutáneo lateral del ramo de los nervios intercostales, recordando que los nervios intercostales pues son ramas del nervio espinal. Los bloqueos más importantes de estos, pues es el famoso TAP block, pero también está el TAP subcostal, el bloqueo ilioinguinal hipogástrico y el bloqueo transversalis. El bloqueo tenemos en la lámina, en la parte superior del lado derecho, el bloqueo TAP subcostal fue descrito por Evar en 2008. El traductor se sitúa a la altura del ombligo sobre la mesa semilunar, sobre la línea semilunar, donde se ve una imagen en cohete, si se observa. Se asciende en sentido cefálico hasta llegar a la imagen donde el músculo transverso se mete por debajo del recto del abdomen. El bloqueo se realiza en plano de lateral a medial y el volumen utilizado es de 20 mililitros. Su uso es analgésico y también se ha usado en cirugías supraumbilicales. El TAP block, que está abajo a la derecha, fue descrito por Raffi en 2001, pero su uso con el ultrasonido fue hasta 2007 por Evar. El transductor se sitúa sobre la línea media axilar entre el recorte costal y la cresta ilíaca. Se busca la imagen en autopista, que todos ya la hemos visto, y el abordaje se realiza de anterior a posterior, aplicando el anestésico sobre la fascia del músculo transverso con un volumen de 20 mililitros por cada lado. La fascia transversal fue descrita por Evar, el bloqueo de la fascia transversal en el 2009. La sonda se sitúa sobre la cresta ilíaca en la línea media axilar, sobre el triángulo de Petit, buscando en la imagen sonoanatómica los músculos oblicuos, el músculo transversal en forma de punta de lápiz. La punción se realiza de anterior a posterior, de plano, dirigiendo la aguja al borde superior del músculo transversalis y el borde inferior del cuadrado lumbar, donde se deposita un volumen anestésico de 20 mililitros. El bloqueo facial ilioinguinal, iliohipogástrico, que es muy común en niños, fue descrito por Steinberg en 1990. El transductor se sitúa sobre la cresta ilíaca, sobre una línea que une la espina ilíaca anterosuperior y el ombligo. Esta imagen buscada será observar los músculos oblicuos, el transverso y la espina ilíaca. La posición será lateral a medial, depositando 10 mililitros de anestésico en la fascia superior del transverso. Los bloqueos interfaciales posteriores del abdomen son los de más reciente creación. Los músculos que lo componen, pues es el psoas del cuadrado lumbar, el erector de la espina, el cuadrado lumbar y el erector de la espina. La exploración se hace desde la línea media, como ya lo vimos, hasta ver dónde termina el transverso en forma de lápiz, a la altura del triángulo Petit, identificando el músculo cuadrado lumbar. Se explora mejor con un transductor convexo, en decúbito lateral. La imagen se busca, la famosa imagen del trevo, compuesta por el cuadrado lumbar, psoas y el erector de la espina. Los tres abordajes del cuadrado son diferentes, como ustedes lo saben. Lumbar 1
donde la punta de la aguja llega hasta el borde posterior del transverso, empujando el anestésico hacia el cuadrado lumbar. El 2, donde el anestésico se deposita a través de la división media de la fascia toracolumbar entre el músculo erector de la espina y el cuadrado lumbar. Y el 3, donde el anestésico se deposita a través de la división anterior toracolumbar. Aquí se atraviesa el cuadrado lumbar, infiltrando la fascia del mismo músculo y el psoas. El cuadrado lumbar fue descrito por Blanco en 2007. Se aplica en decúbito supino, se identifica el borde posterior del músculo transverso en forma punta de lápiz. El abordaje se retira, se realiza de anterior a posterior y se depositan 20 mililitros del anestésico por encima del borde posterior del músculo transverso. El cuadrado lumbar 2, que es el que está abajo a mano derecha. El paciente se sitúa en el decúbito lateral con sonda convexa, identificando el cuadrado lumbar del erector de la espina y el músculo psoas. Como referencia ósea debemos identificar siempre la apófisis transversa de L3 que señala la posición del cuadrado lumbar. Algunos autores lo han mencionado como el dedo de Dios que está señalando al cuadrado lumbar. El cuadrado lumbar 3 en decúbito lateral con sonda convexa. La aguja se dirige en plano posterior anterior hasta alcanzar la división anterior de la fascia tóraco-abdominal. Este acceso se hace transmuscular, como ya hemos comentado, y en ambos se aplican 20 mililitros de anestésico local. Este es uno de los más famosos y de los más recientes, el ESP-Block. Fue publicado en 2016 por el colombiano Mauricio Forero, descrito inicialmente para analgesia y tratamiento de dolor crónico del tórax, pero últimamente existen referencias que su empleo está siendo para analgesia de pared abdominal. Este se aplica en posición sentado, el transductor se coloca con una orientación sagital paramedial, aproximadamente a 3 centímetros de la línea media, a la altura de T7 y T8. El anestésico se deposita sobre la apófisis transversa y por debajo del músculo erector de la espina, difundiéndose hacia el espacio paravertebral. La posición se realiza de cefálica a caudal, observando la difusión del anestésico local por abajo del músculo erector en la espina sobre la división media de la fascia torácica. Se aplican 20 mililitros del anestésico. Aquí vemos 3 imágenes ecográficas de acuerdo a la localización del transductor. La imagen B es la correcta, porque no se ve, no se distingue la pleura y las transversas se ven más claras. Como en la imagen C, que sí se ve la pleura, pero no se ven con claridad las apófisis transversas. Cada vez se descubren nuevas aplicaciones y nuevas teorías de los mecanismos de acción. De hecho, es uno de los bloqueos con más publicaciones en estos últimos años. Ahora veremos los principales bloqueos de la pared torácica. Los bloqueos pectorales guiados por ultrasonido fueron descritos por primera vez por el doctor Blanco en 2011. Son bloqueos de plano interfacial que proporcionan analgesia y o anestesia en la parte anterior del tórax con el objetivo de evitar las complicaciones del bloqueo paravertebral y del neuroaxial. En el bloqueo PEC-1 se administra el anestésico local entre la hoja profunda de la fascia pectoral y la fascia clavipectoral, es decir, el músculo pectoral mayor y el músculo pectoral menor. El bloqueo pectoral 1 es un bloqueo superficial de baja dificultad que cubre la región anterolateral del tórax y el sitio blanco de depósito del anestésico se encuentra en la zona interfacial clavipectoral. Está indicado en cirugías de mama con implantes subpectorales, colocación de expansores de mama y drenajes torácicos. El paciente se coloca en decúbito supino y la cabeza está girada hacia el lado contralateral, con el brazo en aducción, en flexión y con el codo a 90 grados. En este existen 2 abordajes,
el coracoides y el infraclavicular. El más popular es el infraclavicular, eh, donde por su superficialidad del bloqueo y la baja tasa de complicaciones permite que pueda realizarse eh, pues bajo anestesia general o con un paciente incluso despierto o correctamente analgesiado. Se coloca la punta de la aguja entre los músculos pectoral mayor y pectoral menor, previa aspiración negativa, y se administran 20 mililitros. Se recomienda la administración de anestésico local alejado de la arteria acromiotorácica. Cuando se realizan los dos bloqueos, los dos PECs, se recomienda hacer primero el PEX 2, ya que este es un bloqueo más profundo. El bloqueo PEC 2 resulta una alternativa más simple al bloqueo paravertebral convencional y al bloqueo neuroaxial para cirugía de mama. Produce una analgesia adecuada y puede usarse como parte de una anestesia balanceada o bien como bloqueo de rescate en los casos de bloqueo incompleto. La inyección se aplica en los espacios interfacial de los músculos pectorales menor y serrato y el objetivo es bloquear la región axilar, zona relevante en cirugía con vaciamiento axilar y los nervios intercostales, los cuales son importantes abarcar en incisiones más amplias como tumerectomías, exéresis, de centinelas y diversos tipos de mastectomías. La dosis recomendada es de 10 a 20 mililitros. Aquí observamos los sitios target o blanco de cada uno de los bloqueos pectorales. Otro bloqueo interpectoral es el de las ramas cutáneas anterior de los nervios intercostales. Este es muy simple, este es muy superficial, de un muy bajo nivel de complejidad y de ejecución, y con muy baja incidencia de complicaciones. Consiste en depositar el anestésico local entre el músculo pectoral mayor y el músculo intercostal externo, es decir, entre las hojas profundas de la fascia pectoral, para bloquear las ramas cutáneas anteriores de los nervios intercostales. Para su ejecución, este bloqueo, colocamos el transductor lineal en el eje longitudinal paralelo al cuerpo external. En el plano superficial se identifica el tejido celular subcutáneo, en el plano intermedio el músculo pectoral mayor y los músculos intercostales. Se introduce la aguja en el eje longitudinal de la sonda del ultrasonido en dirección de caudal a craneal. Comenzamos por el extremo distal del esternón, posicionando la punta de la aguja entre el músculo pectoral mayor y el músculo intercostal externo. Se recomienda una previa hidrodisección. Se aplican 3 mililitros de anestésico por cada segmento a bloquear. El Brilma es otro de los nuevos bloqueos interfaciales, descrito por primera vez en el 2012 para analgesia de pacientes sometidos a cirugías de mama no reconstructiva. Con esta técnica se consigue el bloqueo de ramas cutáneas laterales y anteriores de los nervios intercostales que proporcionan inervación a la mama. Es una técnica superficial de dificultad intermedia que puede ser realizado con seguridad, bajo sedación o con anestesia general. El paciente puede ser colocado en decúbito supino con el miembro superior abducido a 90 grados o en decúbito lateral con el lado a bloquear hacia arriba. Se coloca la sonda de ecografía en el eje longitudinal de la pared torácica lateral a nivel de la línea media axilar. En el plano superficial identificamos el tejido celular subcutáneo, en el plano intermedio el músculo serrato, después las costillas y entre los dos músculos, entre estas los músculos intercostales, y en el plano profundo vamos a ver la pleura y el pulmón. Se aplican 3 mililitros de anestésico local en el espacio facial entre el músculo serrato anterior e intercostal y externo a nivel de la octava costilla. Tiene múltiples indicaciones como tumerectomía, cuadrantectomía, biopsia de ganglio centinela, mastectomía, vaciamiento axilar, mastopexia, aumento de mama subglandular, mamografía y colocación de arpón, dolor crónico postcirugía de mama, analgesia para drenajes cuando hay tubos en el tórax,
incluso fracturas costales. Recientemente, en el año 2018, surgió un nuevo bloqueo interfacial de collado muy prometedor que acaba de hablar la doctora ahorita, es el bloqueo PEN. No me voy a poner mucho porque ya lo explicó bastante bien y pues es uno de los bloqueos que realmente han tenido mucho éxito últimamente por su efectividad. Como lo dijo ella, se da en un manejo multimodal. eh, es un bloqueo que se puede dar con anestesia general, incluso con sedación. Este, y pues aunque es un bloqueo sensitivo puro unilateral, pues se han logrado grandes avances con este bloqueo. Este es un bloqueo de complejidad intermedia, podría ser el abordaje, yo creo, el ideal de que muchos anestesiólogos quisiéramos hacer. Los bloqueos de cuello. Yo voy a mencionar exclusivamente uno, aunque hay varios, y voy a mencionar el clavipectoral por lo novedoso y por lo efectivo que ha resultado. El bloqueo clavipectoral constituye una técnica novedosa y una alternativa a los procedimientos tradicionales de anestesia regional del plexo braquial, con el propósito de brindar anestesia y analgesia sin producir bloqueo motor, y se hace muy práctico por la frecuencia de las cirugías y la fractura clavícula en el adulto. Para el bloqueo clavipectoral se coloca la sonda sobre clavículas en planos parasagital con orientación caudal de manera que el haz de ultrasonido inicie en forma perpendicular en la cara superior de la clavícula hasta que la imagen se visualice una línea hipercogénica paralela a la piel. Se realiza un barrido de toda la clavícula para identificar el trazo de la fractura y luego se desplaza para identificar el periósteo sano y posteriormente aplicar 15 mililitros de cada lado de la fractura. Este bloqueo es necesariamente complementarlo con el bloqueo de nervio supraclavicular. Por lo novedoso de todos estos bloqueos, aún no se han determinado los volúmenes exactos a infiltrar. Sin embargo, se ha tomado como regla aproximada 20 mililitros. En la mayoría de estos bloqueos interfaciales, esta técnica requiere de volúmenes altos y concentraciones bajas para ser efectivos, por lo que siempre siempre se debe estar alerta con las dosificaciones para evitar intoxicación por anestésicos. Las conclusiones: estos novedosos bloqueos son muy accesibles con un mínimo riesgo y sencillos con un abordaje seguro y rápido. La curva de aprendizaje de estos bloqueos es breve, son de gran importancia en analgesia multimodal, así como en la área de urgencias y cuidados intensivos. Aunque en sus inicios su objetivo era más analgésico, actualmente se ha abierto a su uso a actos quirúrgicos. Muchos de estos bloqueos solventan las deficiencias de los bloqueos selectivos, sobre todo su acceso y en las localizaciones, el punto diana. No compiten con los demás bloqueos, más bien los complementan. Nada más recordarles que la ultrasonografía es un reto en el futuro de la educación de la anestesia y darles las gracias por su atención.